El tema de hoy se llama relaciones. Entonces empezamos. Sean A y B dos conjuntos. Dos conjuntos. Se define el producto cartesiano como A cruz B. Así. A por B ¿qué es? Un conjunto de parejas. Es un conjunto. Este símbolo, este corchete que hacemos acá, es exclusivo de los conjuntos. Porque es que yo, en la medida que he trabajado con ustedes, me doy cuenta que el estudiante empieza a trabajar cualquier cosa, ¿no? Y eso no es así. Háganme el favor de hacerme caso y usen los mismos símbolos que yo utilizo. A por B es un conjunto. Estos corchetes exclusivamente para los conjuntos. A, B. Esto quiere decir que A por B son un conjunto. Pongamos de X, Y, a ver. Pongámoslo de X por Y, a ver. Aquí mejor, a ver. X, Y. Tal que X pertenece a A. O sea que la primera componente es de A y Y pertenece a B. Listo, entonces A por B, a ver cómo sería. Sería igual a. Entonces, espera, esta partidita no, porque no hemos definido a quién. No hemos definido quién es A, listo. Entonces, vamos a decir que A sea igual a 1, 2, 3. Y vamos a definir que B sea igual, por ejemplo, A y B. Entonces, A por B, ahora sí, A por B es igual a. Dice que A por B es un conjunto de parejas, luego aquí serán parejas. ¿Cuál es la condición? Que X, o sea, la primera componente esté en A y la segunda componente esté en B. O sea que sería, por ejemplo, 1A. 1A, dése cuenta que 1 está en A y 1 está en el conjunto A y esta A minúscula está en el conjunto B. 1B. 2A. 2B. A continuar acá. 3A y 3B. Listo, esto es A por B. Las primeras componentes son del primer conjunto de A y las segundas componentes del segundo conjunto. Ahora veamos cómo sería B por A. B por A. B por A, o sea que las primeras componentes son de B y las segundas componentes son de A. Entonces sería A1, por ejemplo. A1, A2, A3, B1, B2 y B3. ¿Ok? Listo. Entonces, para definir qué es un producto cartesiano, estoy aquí interesado en que usted me entienda que es un producto cartesiano. Producto cartesiano es un conjunto de parejas tal que la primera componente, la X en este caso,
pertenece al primer conjunto y la Y al segundo conjunto. Exactamente eso. Bien, entonces ahí uno puede, vamos a definir algunas relaciones. Entonces escribamos ahí. Podemos definir una relación de A en B como un subconjunto del producto cartesiano A por B. Entonces, ¿qué es una relación? Entonces, ya hemos llegado al concepto de relación. Podemos definir una relación de A en B como un subconjunto del producto A por B. Entonces vamos a definir una relación, vamos a hacer la relación R1. R1 de A en B. Veámosla así, a ver. A en B, ponerle R1. ¿Qué quiere decir eso? Que R1 tiene la primera componente A y la segunda componente en B. Y que es un subconjunto de este que tengo acá, de este que tengo acá. No de este porque este es de B por A. Entonces podría escoger uno, podría, por ejemplo, 1A, podría ser 2B, podría ser 3B. Esto que he escrito acá se llama una relación. ¿Por qué es una relación? Porque es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Podríamos definir una relación, por ejemplo, de B en A. De B en A voy a llamarla R2, una relación 2. Entonces podría ser R2. Entonces es de aquí, porque es de B en A. De B por A, entonces debe pertenecer al producto cartesiano B por A. Podría ser A2, B2, por ejemplo, ¿no? Puede tener 2 o 3 o 1 o 5 elementos, aquí le colocamos 2. Esta R2 es una relación de B en A y esta R1 es una relación de A en B. Y ahí se puede distinguir que el 1, el 2 y el 3 son las primeras componentes que está en A y el A, el B son las segundas componentes de estar en B. ¿Ok? Bueno, cada medida que haya preguntas, me van haciendo. Continuamos con otra hoja. A ver, vamos ahora sí a definir qué es una función, que es el tema real que tenemos que trabajar. Función. Es una relación. Es una relación en la que todos los elementos del primer conjunto todos los elementos del primer están relacionados una única vez. Una única vez. Disculpa que estamos escribiendo a toda velocidad acá. Entonces, ¿qué es lo que? Aquí hay dos. ¿Qué es una? ¿Qué pasó?
¿Qué es una relación? ¿Qué es una función? Una función es una relación en la que todos, vamos a subrayar esta palabra, todos los elementos del primer conjunto están relacionados una única vez o una sola vez. Entonces vamos a explicar esto porque esto es la clave de todo. Entonces yo voy a hacer un diagrama acá como para comprender. En la hojita que le pasé está todo ordenado, entonces no se preocupen si aquí tengo desordenado el cuento. Entonces voy a tener aquí un conjunto A, un conjunto B, aquí una relación de A en B, y voy a colocar incluso los mismos. Creo que coloco 1, 2, 3, A y B. Entonces este es el primer conjunto, el A, y este es el segundo conjunto. Este es el primer conjunto, este, y el segundo conjunto es este. Entonces yo puedo establecer la relación así. Voy a poner esta de acá a acá y esta de acá a acá. A ver, y no más. Voy a llamarla una relación F. Entonces, ¿quién será F? F es igual a 1A, mire, 1A, 3B. Pongámosle otra aquí, a ver. Pongámosle 2A. Obviamente pertenece al producto cartesiano A por B, porque las primeras componentes, este 1, este 3 y este 2, pertenecen al primer conjunto, o sea, a A. Entonces, son del producto cartesiano. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿esta relación F es función? Esto que tengo acá, esta relación, ¿es una función o no es una función? Entonces vamos a mirarla. Listo. Esta es una relación, indudablemente es una relación, pero alcanza a ser categoría funcional. Entonces vamos a mirar. Dice, todos los elementos del primer conjunto están relacionados. El 1, este está relacionado, el 2 está relacionado y el 3 está relacionado. Entonces, hasta aquí va bien. Están relacionados. Pero deben estar relacionados una sola vez. Deben estar relacionados una sola vez. Vamos a mirar que el 1 está relacionado una sola vez, el 2 está relacionado una sola vez y el 3 está relacionado una sola vez. ¿Esto qué indica? Que esta relación F es función. Entonces escribamos, F es una función. Porque todos los elementos del primer conjunto están relacionados una sola vez. Una única, voy a escribir esta palabra, una única vez. La palabra única es más usada en matemáticas. Este, señor, este sí es función, porque todos los elementos del
primer conjunto, 1, 2, 3, todos, miren, aquí está el 1, aquí está el 3 y aquí está el 2, todos están relacionados. ¿Cuántas veces está relacionado el 1? Una sola vez. El 3, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y el 2, ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, esta relación que llamé F es funcional, es decir, alcanza la categoría de ser función. Bueno, continuamos. Vamos a hacer otros a ver si son o no funciones. Y ustedes ahora sí voy a que participen. A y B. Y voy a colocar X, Y, Z. Y aquí el 1 y el 2. Y vamos a establecer la relación. Esta y esta. La pregunta, voy a ponerla, esto se llama G. Voy a escribirla aquí debajo, pero ustedes escribanle, si la están escribiendo, háganla encima de la rayita. La pregunta, ¿G es función? G es función. Bueno, y la pregunta, a ver, yo sé que ahí está Gerson. Gerson, ¿qué me dice? ¿G es una función? Sí, profe. Sí es una función. Entonces la respuesta que da Gerson es que sí. Sí, vamos aquí con grande, dice sí. ¿Será que sí? Veamos la definición. La definición dice que todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados una sola vez. Aquí vemos que todos, que son 3, están relacionados una sola vez. La X una vez, la Y una vez y la Z una vez. Veamos otro caso. Vamos al conjunto N y el conjunto M. Aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Y aquí colocamos, hay como muchos números acá, se ve muy cargado. Y aquí coloquemos alfa y beta. ¿Ok? Vamos a establecer nuestra relación de aquí para acá, de aquí para acá, ahí debemos de saber. Esa es la función h. Pregunta, ¿h es función? H es función. Otra persona que esté por ahí sin dormirse me conteste si sí o no. No, señor, no es función. No, No es función, No, dice. profe. ¿Por qué no es función? yo tengo una pregunta. Porque los elementos de n no están relacionados todos con n. Muy bien. ¿Hay otro alumno que pregunta algo por ahí? Profe, ¿qué tiene que ver si uno coloca las dos letras abajo o las dos arriba? ¿No tiene nada que ver? ¿Esta, la M y la N? No, no, no. La G, pues, la Ah, G o la H. aquí, ya. Normalmente se hace arriba, ¿no? Por costumbre, ¿no? Por costumbre. Usted no encuentra ninguna vez eso así, lo contrario, ¿no? Siempre se hace arriba. No es que sea muy importante, esto lo hacemos por pedagogía, no porque esto sea lo que vamos a trabajar en realidad, no es para comprender el concepto. Entonces me dice la niña que me contesta ya que esto no es función. No es función, entonces la respuesta es no. Y me dijo, ¿por qué no? Porque no todos los elementos del primer conjunto están relacionados, ¿cierto?
no todos los elementos del primer conjunto están relacionados. O mejor, no porque existe un elemento del primer conjunto que no está relacionado, sería la respuesta correcta. La pregunta, ¿H es función? La respuesta no. ¿Por qué? Porque existe un elemento del dominio que no está relacionado. ¿Ok? Veamos siguiente. Profe, yo tengo una pregunta. Hágale, a ver. ¿Y si digamos que el conjunto M estuviera a la izquierda y el conjunto N estuviera a la derecha, ¿eso sería función? A ver. Vamos a hacerlo acá. Aquí el M y aquí el N. La flecha indica la relación de M en N, ¿no? Aquí es la relación de N en M y aquí M en N. Y aquí es alfa y aquí es beta y aquí 1, 2 y 3. Y vamos a hacer la relación de, dice uno, aquí es de para allá, aquí era de 1 en alfa, o sea que aquí existía la pareja 1 alfa, 1 alfa, y aquí existe la pareja es alfa 1, ¿no? Alfa 1, que es bien diferente, ¿no? Listo. Y la otra 2 con B, o sea, aquí está. Eso. La pregunta que hace la señorita, ¿esto sí es función o no es función? Mírenla ahí. Yo digo que no, profe, no es función. Dice que no es función. ¿Qué dice el resto? Se me perdió dónde está el curso. ¿Cómo? Yo digo que sí es función. Yo creo que sí, profe, porque ahora la M pasó a ser el primer conjunto, ¿sí o no? Entonces, ahí entró la controversia. Y yo digo que sí es función. Sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos, todos son dos nomás, todos los elementos del primer conjunto están relacionados una sola vez. Esta sí es función. De para atrás no es función, eso se llama la inversa, ¿no? Pero es un tema que vamos a abarcar más adelante, ¿ok? Pero interesante la pregunta, muchas gracias por preguntar el detalle. Vamos finalmente a hacer uno por acá. Vamos a hacerlo por acá. Disculpen ahí el dibujo feo. Vamos aquí que sea A, y aquí que sea B, y aquí vamos a llamar J. Vamos a suponer que aquí es 1, 2, 3, 4, y aquí alfa, beta, gamma. Vamos a esperar a ver cómo lo acomodamos. Demos dos nomás acá. Vamos a hacerlo así. El 1 con alfa, el 1 con beta y el 1 con gamma. Vamos a preguntar si eso es función o no es función, ¿no? Alfa, beta, gamma. Entonces la pregunta, ¿J es función? Sí es función. ¿Todos de acuerdo? ¿Que sí es función? ¿O hay alguna persona que dice que no? Hay uno que dice que sí. Que no. Ah, pues madre. Y hay otro que dice que no. Yo digo que sí. Hay un voto por esta y hay un voto por esta. Bueno, quiero escuchar a otra persona. Yo creo que no. Hay, Yo creo que sí. va empatado. Oh, esperen. Uno allá es que se me perdió. Uno sigue empatado. Otra persona que no haya hablado. Digo que no. Que no es función. Oh, es que no veo el cursor. No es función.
Ya. Bueno, vamos a mirar cómo sabemos. Pues ir a la definición. Mira que en la definición nos dice si sí o no. Y la definición dice, ¿todos los elementos del primer conjunto están relacionados? Sí. 1 y 2. Pero hay otra partecica, deben estar relacionados una sola vez. Todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados una sola vez. Si bien es cierto que todos están, sucede que el 1 incumple la segunda parte, es que es una sola vez. El 1 está relacionado con el alfa y el 1 está relacionado con el beta, luego no es función, porque existe un elemento del primer conjunto que está relacionado más de una vez. Entonces no, porque existe un elemento del primer conjunto que está relacionado más de una vez. Y la definición es que debe estar relacionado una sola vez. Entonces esto no es función, no. Porque existe un elemento del primer conjunto que está relacionado más de una vez, exactamente 2 veces. Listo, entonces vamos a terminar explicando algunos elementos acá. Bueno, entonces vamos a generalizar un poquito acá para que lo que yo termine aquí coincida con lo que es. Vamos a hacer. Voy a hacer otro caso aquí. A, B. Aquí pongamos X, Y, Z, W. Aquí alfa, beta, gamma. Esa gamma quedó muy fea. La gamma es así. Bueno. Y voy a relacionarlos, este con este con este, y este con este. Aquí no les voy a preguntar si esta relación es función, ¿cierto? No voy a preguntar, voy a definir otras cosas. Esto indudablemente no es una función. No es una función esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque existe un elemento del dominio que no esté relacionado. Y para que sea función todos deben estar relacionados. Entonces, este conjuntico del primer conjunto, esto que están relacionados se llama el dominio. Esto se llama dominio. Entonces, ¿qué es el dominio? Los elementos del primer conjunto que están relacionados. Y esto que voy a hacer acá, estos elementos, se llama el rango. Rango. ¿Qué es el rango? Elementos del segundo conjunto que están relacionados. Luego hay 4 cosas que recordar. Primer conjunto, que es X, Y, Z, W. Segundo conjunto, que es alfa, beta, gamma. Dominio, que es X, Y, Z. Y rango, que es alfa y beta. ¿Entendido? Entonces hay 4 términos. Dominio, sobre todo estas 2 últimas que anoté acá. ¿Qué es el dominio? Los elementos del primer conjunto que están relacionados. Si uno regresa acá, aquí el primer conjunto es igual al dominio, porque el primer conjunto es 1 y 2, y el dominio es 1 y 2. Aquí el primer conjunto es 1, 2, 3, y el dominio es 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, para que veamos, y aquí hay otros detalles por aquí arribita. A ver, aquí el dominio acá, al dominio es X, Y, Z. X, Y, Z es el dominio y también es el primer conjunto. En esta relación que hay acá, el primer conjunto es 1, 2, 3 y el dominio solamente 1 y 2. En esto que tenemos acá, el primer conjunto es alfa y beta y el dominio también es alfa y beta. El rango es 1, 2, aquí será alfa y beta y aquí el rango es 1 y 2, ¿no? Para que entendamos el concepto de
dominio y rango, que es lo que vamos a hablar mucho a partir de ahora, es de este término que se llama dominio y este término que se llama rango de las funciones. Cuando la relación es funcional, cuando la relación es una función, entonces el dominio es todo el primer conjunto. Ahí sí coincide, ¿no? Si yo quito esta W de acá, entonces eso es función. Y entonces el primer conjunto y el dominio sigue siendo igual. Pero si yo coloco aquí la W, entonces ya no es función, y el dominio y el primer conjunto son conjuntos diferentes. Pregunta.